más allá de que ustedes consignen el nombre y apellido en el chat, que es muy importante, más para ustedes, ¿no? Que es una constancia, voy a llamar lista. ¿Sí? Pero eso va a ser después de la clase próxima. Profe, disculpe, a mí me enviaron este link. ¿Y por qué estás ahora en este grupo? No, me salgo, pero tenían la duda los chicos porque decía de 7:30 a 8:30 todas las divisiones, turno tarde y turno mañana. Por eso. No, es el mismo link. Bien, gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces, Luisa. Bueno, arrancamos. La clase pasada nosotros terminamos de dialogar en la evolución de las ideas en la historia de la locura, vamos a decir así. Y también las ideas que iban dando. Bolívar Rocío se fue. Disculpe, profe, dice que sigue esperando. No la tengo en espera. No sé, no me dices el link está, no es un solo link, o pasarle el link. No la tengo en espera. Bolívar Rocío. Se me hace muy difícil coordinar la parte administrativa con la introducción a la clase. Escúchenme, bueno, en esto de las ideas, de cómo fueron dándose en el tiempo las ideas y los pensamientos en relación a la historia, de poder comprender estas personas diferentes, que en algún momento se los llama enajenados o locos, o esto para poder comprender qué era la locura. Perdón, no era para poder comprender, era para poder nombrar, porque en un principio de la historia los pensadores se preocupan en clasificar y en nombrar las cosas, es decir, ponerle nombre a grupos de acontecimientos que se daban en la vida misma. Bueno, este grupo de dos también estaba dirigido a pensar estas personas que no encajaban en el común de la gente y que en un momento se los llama poseídos, enajenados, locos, y entonces se empieza a pensar qué es esto de los locos, qué es esto de la locura, ¿no? Hasta lo que hoy es en día, que tenemos manuales que nos explican esta parte de la locura, ¿no? Que ahora se le llaman trastornos mentales, sufrimiento psíquico o padecimiento mental. De igual manera, y conjuntamente con esa historia, lo que nosotros estamos tratando de comprender ahora es cómo las fuentes y las raíces de la enfermería en salud mental también se daban ligados a estos acontecimientos. Porque decimos que la ayuda y el cuidado de otra persona siempre estuvo presente en la historia del hombre. Por lo tanto, esa forma de cuidar, esa forma de ayudar a otras personas pasan a ser las fuentes o las raíces de lo que hoy llamamos enfermería en salud mental. Así que sintetizamos. Eso es lo que quisimos desarrollar la clase anterior, hablando de la evolución de las ideas en torno al padecimiento mental y en torno a la enfermería en salud mental. Bueno, dijimos muchas otras cosas más, obvio que es así para poder comprender y explicar cada uno de estas diferencias que vamos haciendo. Bueno, hoy lo que vamos a tratar a desarrollar es
son dos cosas, dos cuestiones interesantes también. Es ocuparnos de la figura que nosotros creemos que es el primer enfermero en salud mental. Y a partir de este primer enfermero en salud mental, cómo se fue configurando la función y el rol de enfermería en salud mental, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, vamos a identificar esta figura, que es lo que generó esta persona, que se llama Poussin, Joseph Poussin, y para poder comprender el rol y las funciones de enfermería en salud mental. Yo creo que este material todavía no lo tienen, que es la historia del enfermero Poussin, así que después que termine la jornada de clase de hoy se lo voy a hacer llegar. Bueno, a raíz de una investigación que se realizó, obvio, porque fíjense que nosotros llegamos a confiar también como ciencia cuando se van descubriendo nuevos conocimientos. Es decir, cuando en ese mito de las cavernas hacemos ese recorrido del fondo hacia la luz, ¿no es cierto? En este recorrido de buscar la luz del conocimiento de la enfermería en salud mental, nos encontramos con esta de Joseph Poussin, un trabajo de investigaciones que se hicieron para poder dar cuenta científica de que el origen de la enfermería en salud mental nace en esta figura. ¿Ustedes tenían hasta ahora alguna idea de quién fue o quién originó la enfermería en salud mental? Profe, Poussin era el cuidador y Binet el médico. Sí. Y creo que desde allí se generó la salud mental, digamos, a través de trabajos. A partir de ahí se piensa de distinta manera la fuente y el origen de la enfermería en salud mental, porque la separa, ¿sí?, de lo que venía muy pegado, vamos a decir, que es de las delegaciones del médico, del psiquiatra. Aparte del profe, fue un revolucionario, digamos, porque hasta ese momento tenían donde estaban internados los enfermos, como si, igual que las cárceles, digamos, tenían todos hacinados y todo eso. Entonces empiezan a investigarlos y a tratar de ayudarlos desde otras formas, con trato más humanitario y otras cosas. Bueno, lo que nos trae a nosotros Poussin es la profesionalización de la enfermería o del cuidado, ¿sí?, y volverse a replantear las construcciones científicas acerca de la enfermería en salud mental y digamos, abre el camino a poder replantearse cuáles eran las prácticas que debiera hacer un enfermero y en estas prácticas la relación y el trato con el otro. Es decir, la relación y el trato con el otro es muy importante porque él lo que estaba planteando es trabajar el vínculo, o sea, la transferencia y el vínculo terapéutico entre un enfermero y una persona necesitada de cuidado o una persona necesitada de ayuda. También es que vuelve a retomar la mirada de los lazaretos en relación a la preocupación de la satisfacción de las necesidades básicas de estas personas. Entonces, con su mirada y su observación empírica, él sistematiza, digamos, en observaciones y en registros, él empieza a registrar estas observaciones que eran diferentes
detecciones que en ese entonces estaban desarrollándose en manos de los psiquiatras. Es decir, separa nuevamente, al igual que los lazaretos, separa nuevamente la mirada entre lo que hace un enfermero o una enfermera y lo que hace un médico. Por eso es importante. Por eso se lo llama como es el que plantea la profesionalización del cuidado de enfermería, la construcción de nuevas bases científicas y la tecnificación y validación de los haceres de enfermería. Bueno, él lamentablemente no se enteró de todos estos logros que generó con su trabajo, porque falleció. Esto por ahí que los personajes en la historia muchas veces trabajan o hacen o piensan, pero no ven las repercusiones científicas, sociales que genera ese trabajo porque fallece. O sea que él no está ni enterado de lo que pasó, de lo que generó. Con eso, fíjense que con esta forma de tratarlos a estas personas, también lo que él genera, ¿no? en el análisis que se va haciendo, lo que él genera es un desafío al poder en ese momento, que era un poder hegemónico psiquiátrico. Él desafía este poder con estas prácticas. Eso es muy importante porque la problemática del poder y del dominio siempre estuvo presente en la historia de las ideas. Nosotros ya sabemos que cuando se establecen ideas, se trabaja para que estas ideas se mantengan vigentes en el tiempo e influencien la mayor cantidad. Laura Jiménez, debo estar registrando quienes se retiran. Acá está el profe. Y ahí se abandonó. No, acá estoy. Ah, bueno. O me avisan, porque si no es una cosa que no tendría que estar haciendo eso. Me saca del hilo de mi tema. Él está registrando quiénes salen, quiénes entran. No tendría que haber eso, ¿no es cierto? No tendría que haber eso. A cada rato salgo y vuelvo a entrar, pero no voy a levantarme la cara. Yo siempre pienso que no tendría que haber asistencia, no tendría que haber exámenes obligatorios, porque quien quiere aprender, quien quiere desarrollar un conocimiento, una carrera, es porque así lo decidió. Por lo tanto, el control no tendría que existir, digo. En otros países el estudio es libre, no hay asistencia, no hay controles, nada. El estudiante es libre de si quiere aprobar la materia, tiene que estudiar, tiene que aprender, pero nadie le dice nada. O sea, se preocupa solo. Bueno, en la universidad es así, profe, porque mis hijos si quieren entrar, entran, si tienen interés, entran, si tienen que rendir, se preparan, nadie les dice nada. Claro, yo adhiero a eso. El que quiere estudiar va a estar presente y después retirar, no sé. Y eso de estar ahí con esos controles, a mí no soy partidaria de esas cosas. Pero bueno, Profe, cada institución tiene su reglamento. Usted cortando el hilo de la clase y el profesor de asistencia. Sí, pero ya me ha pasado y se los tengo porque cuando a la hora de las evaluaciones, ¿sí? En esto que ahora son 37, en esto de las evaluaciones vienen los reclamos. Entonces, esto me pasa históricamente. Me dice, profe, yo estoy conectada a todas las clases, yo participo, yo apruebo, yo hago mis trabajos, ¿por qué me fue mal? O por ahí me dicen, profe, esa persona nunca estuvo en clases, nunca participó, nunca hizo un trabajo y sin embargo está aprobado.
no sé, habrá copiado, qué sé yo, la cuestión que presentó su trabajo. Bueno, esas cuestiones que se van presentando pues son injustas también en ese sentido, a mí me lleva a tener un registro, sí o sí, para decir, bueno, sí, estuviste o no estuviste, ¿me entienden? Pasa eso, siempre me pasa ese tipo de reclamos. Bueno, vuelvo entonces, qué lástima. Profe, a mí que recién me notó y figuraba que también había un donador, ¿no? No noté, lo hablé, pero no lo registré. Ah, bueno, profe. Sí. Bueno, volvamos a esta historia tan interesante que es la de Pussy. Entonces dijimos que él promueve yo creo que quiero que apunten, el proceso de profesionalización de enfermería, que eso es importante, ¿sí? El proceso de tecnificación, o sea, da cuenta de las técnicas que debe tener un enfermero, y la validación científica que genera sus prácticas. Es decir, él vio la luz, en el mito de las cavernas, él vio la luz, ¿no? Trajo esta iluminación que hace un viraje a la enfermería de salud mental. Este viraje tiene que ver con que se desprende de ese poder tan ligado que estaba con la psiquiatría. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente hace prácticas delegadas que le delega el psiquiatra, sino que plantea como disciplina, como profesión, prácticas y conocimientos propios de la enfermería. A eso se refiere con que hace frente a un poder, que es el poder dominante, ese mundo de la psiquiatría, y también deja ver, o sea, valida los procesos sociales. Estos procesos sociales, ¿cómo los valida? Cuando él, en sus observaciones y en sus prácticas, reconoce la gran importancia que tiene que estas personas dolientes, padecientes, se recuperaban más rápidamente cuando estaban en contacto con sus seres afectivos. Entonces él trabaja la relación, estas redes afectivas de estas personas. Y lo que plantea es que ellos tienen que volver a la familia, tienen que volver a la comunidad, pero para eso tiene que haber un proceso de trabajo, ¿no? Fíjense que ha avanzado en su época, porque las leyes de salud mental hoy en día vuelven a plantear estos principios. La familia y la higiene, profe, ¿no? En principio, él vuelve a retomar la mirada de la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Y que en esto de las necesidades básicas, obvio que estaba la alimentación, el sueño, la recreación, la vestimenta, la higiene, la religión, el esparcimiento, ¿sí? Eso sería como más, lo más relevante, ¿sí? Una investigadora que es Dora Weiner, es quien hace toda esta investigación, que en un principio se plantea cuáles fueron los orígenes de la psiquiatría y lo empieza estudiando a Pinel, es decir, al psiquiatra. Pero en el desarrollo de sus investigaciones descubre que la figura no era Pinel, sino era Poussin. Dora Weiner es una socióloga, ¿sí? Es una investigadora americana, y que trae a la luz, es decir, nos trae a la luz diciendo de que no, Pinel no fue el que rompió las cadenas de la locura, fue Poussin. Imagínense esta noticia rechazada por todos los psiquiatras, el mundo de la psiquiatría lo rechaza porque ellos, obvio que lo defienden a Pinel y dicen
En realidad fueron, vamos a decir los dos, lo que pasa es que no se respetaron este poder y no lo reconoce a Putin como el ideólogo, ¿no? Y esta visión que tenía. Entonces él toma todo el material de Putin y como pasa siempre, como psiquiatra, y se adapta cosa que Putin tenía grandes dificultades en hacer, porque no estaba ávido, no era profesional, no se había preparado. Entonces la materia prima la genera Putin y le da esta materia prima a Pinel como si no, bueno, a ver Doc, mire, hice estas observaciones, hice esto y bueno, lo que Pinel ve en eso es que da muy buenos resultados. De hecho se instala en esa época el tratamiento moral o la psicoeducación. Sí, como que Pinel era más teórico y lo otro más práctico. Esa es la realidad de hoy en día, que por ahí sí las enfermeras, los enfermeros se caracterizan más por las prácticas, por los haceres, ¿no? Y el pensar y las decisiones está puesto en otros profesionales. Eso debería cambiarse, debería también no tanto hacer o sí hacer y pensar. No nos está yendo bien con esa forma con esta receta. No, los créditos en teoría se los llevó y impulsó a eso, ¿o no? Así es, tal cual. Bien, Jessica. Lo que pasa también ahora, es decir, cuando hay el éxito en un tratamiento, en un procedimiento, quienes dan a conocer la noticia generalmente es una figura médica, ¿no? A quien correspondiera, ¿no? O sea, por ejemplo, una enfermera. O fíjense, el lavado de manos siempre estaba puesta en los enfermeros. Total, era tan simple la técnica que lo enseñen, que lo practiquen los enfermeros. De hecho, era así. Pero vino el COVID y el lavado de manos ocupó otro lugar, un lugar importante, un lugar de poder. Pero ya no se la llamó a la enfermera, al enfermero. De hecho, están los médicos en todos los medios de información, han ocupado todos los medios y quien sale a hablar del lavado de manos en general es un médico. Fíjense que se va cumpliendo estas cuestiones de poder, eso son cuestiones de poder, ¿no? Entonces, los guantes, la bata, el barbijo. Sí. Campo, no solamente en esas áreas, otras áreas también. Es como si estuvieran permitiendo que le saquen esas otras áreas. Sí, en esto de los permisos es que se establecen luchas de poderes y en general los que conservan y trabajan para el poder, porque están en eso, porque están en ese pensar, en ese dominio ideológico, por ahí son otras profesiones y viene la enfermería porque está tan ocupada en la trinchera, tan ocupada en los haceres, que no tiene tiempo para lo otro. Y somos tan escasos cada vez. Bueno, entonces sería lo más relevante de la historia de Putin. Putin fue un hombre común, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Enfermo de TBC, se enfermó de tuberculosis y porque estaba padeciendo la TBC es recluido en estos psiquiátricos o en estos asilos. Recuerden que en los asilos los recluían a las personas que tenían problemas con la justicia, a las personas que padecían de enfermedades muy contagiosas como ser las venéreas, por ejemplo, las enfermedades venéreas, las enfermedades de TBC, la lepra.
y las personas enajenadas, están todos juntos ahí encerrados en los grandes asilos. Bueno, Se podría decir que los marginados. los marginados. En esa época eran no, pero ellos los llamaban que, bueno, los recluidos, los que estaban siendo tratados. Entonces surge, se recupera de la TBC, en la biografía lo que cuenta, y como pasó casi toda su vida internado, recluido, no tenía dónde ir, no tenía familia, se ve roto su trama familiar, entonces él decide de institución como un ayudante, ¿no? Y Pinel lo toma, le da, digamos, autoridad, le cede autoridad, lo avala, le dice, manténeme en orden el internado, y te puedes quedar. A raíz de eso, empieza a hacer este tipo de observaciones. En esa época, a los más violentos, o por ejemplo a las personas avanzadas en TBC o en lepra, para que no se movilicen y no contagien a los otros, los tenían encadenados. Estaban encadenados. ¿Sí? Entonces lo primero que genera Poussin es sacarle las cadenas, por ejemplo, y llevarlos al patio, que tomen aire, que tomen sol, que se higienicen, que coman bien, que alguien les dé unas palmadas en la espalda y les diga todo va a estar bien. Esos procedimientos básicos, más la higiene de la institución del servicio, la desinfección, el lavado continuo de las ropas de la cama, toda esa organización realiza Poussin con el aval de Pinel, y todo ese material era, bueno, él hace sus registros y lo toma Pinel y lo sistematiza. Y hoy en día lo que vemos que lo que genera eso es la configuración de la enfermería en salud mental, ¿no? En esto hay puntos, ¿sí? Puntos interesantes en el texto que ustedes lo van a subrayar. Lo que genera estas prácticas, por ejemplo, él generó una indagación o una transformación de los procesos sociales y políticos en la asistencia de las personas, de este tipo de personas. ¿Sí? O sea, procesos sociales y políticos. Lo que genera también es un desafío a los poderes ideológicos hegemónicos. Es decir, rompe con ese poder ideológico para decir, no, si lo hacemos de esta manera, a mi idea, lo que yo pienso también es válido. Por eso se lo considera como que rompe un poder ideológico y propone otra idea, ¿no? También lo que propone, con esto su forma de hacer y de instala en el campo de la enfermería la reflexión, la inferencia y un proceso de pensar en el cuidado. Es interesante. Una inferencia, reflexión y un pensar en las prácticas de enfermería. Bueno, todo esto no lo hizo una persona, obvio, lo hicieron investigadores como esta pensadora que es Donna Weiner, que es una socióloga. Es decir, el campo de la sociología le otorga a Poussin esta figura transformadora. ¿No? ¿Se entiende? O sea, hay todo un respaldo de conocimiento para darle este lugar. Disculpe que le interrumpa, me perdí. Eso de la inferencia y la reflexión, ¿lo instala Poussin? ¿O la otra? Porque lo que instala Poussin es la observación. Y después de la observación, la reflexión. Lo que más adelante va a generar en enfermería, por ejemplo, es que en la primera etapa de valoración uno tiene que pensar, reflexionar, recolectar datos. Esto es recontra
recontra importante, porque las prácticas de enfermería en ese entonces solamente eran haceres en relación a una orden. Por eso rompe un poder, ¿me entiendes? Entonces él observa, registra datos, lo piensa, reflexiona, propone intervenciones, prueba. Profe, no sé si me equivoco, pero serían como los primeros pasos al método científico. Totalmente. Ah, Por eso es en el mito de la Una consulta. sí, El tema de los que aparecen en las figuras de Nazaret en el siglo XVI, ¿cierto? sí, Y ahora este que aparece Poussin entre el siglo XVIII y XX. sí. Esa fecha sería. Gracias. Todo ese periodo, ese lapso de diferencia, en esto de las indagaciones de cuáles son las raíces de la enfermería, no se encuentran datos, ¿sí? No hay hechos, no hay registros que nos den cuenta de otras figuras que posiblemente hayan estado, ¿sí? Que posiblemente hayan estado. Bueno, eso como importante, porque suele haber, y ahí les voy a plantear, suele haber en una de las preguntas de exámenes, cuáles fueron los 8 puntos, o las 8 observaciones que realiza Poussin para generar este cambio. El cambio fue romper las cadenas de las personas, romper la cadena que tenían, las personas estaban encadenados. Y en eso estamos hablando que esas cadenas significan para esas personas la muerte. Lo pensemos así de terrible, ¿no? Se los encadenaba y estaban hasta la muerte. Por eso este hecho tan significativo que Poussin trae en romper las cadenas. Obvio que quien da la orden ahí, y quien a ustedes en otros libros de historia lo que van a ver es que Pinel rompió las cadenas. Y acá también viene el castigo, ¿no? Sí. Bueno, con estas prácticas, Poussin en el punto 1, por ejemplo, lo que genera es que haya egresos de estas personas y que disminuya la cantidad de ingresos. Es lo que genera, cosa que antes las personas que ingresaban eran muchísimas, pero eran excluidos de la familia, excluidos de la comunidad, a ser recluidos en estos establecimientos, generalmente eran hasta que mueran, ¿no? Entonces él con este tipo de intervenciones de cuidados y de ayuda lo que genera es que vuelvan la comunidad o tengan contacto con la familia y que disminuya los ingresos. Otra cosa es que rescata la importancia de la alimentación y de los hábitos alimentarios. De hecho, que él instala en los servicios esas mesas largas, con esas bancas larguísimas, y que él decía que deben de sentarse para poder desayunar, para poder almorzar, cenar y compartir en una mesa grande. Lo otro que establece es que estas personas deberían tener alguna distracción o alguna ocupación para hacer, que no podían estar todos los días sin hacer nada, ¿no? Entonces él lo que propone es primeramente es la recreación, la distracción, posteriormente los oficios, es decir, colaborar, por ejemplo, en el orden del servicio, ocuparse de sus unidades, como ser el tenido de camas, o vestirse y desvestirse solos, era mantenerse ocupados. Entonces rescata eso. Y lo que también propone es que estas personas deben de pensarse en algún momento volver a trabajar. Que el trabajo es salud.
y como tenía la carta blanca para hacerlo, es decir, tenía la autorización, establece los oficios dentro de la institución. También critica algunos tratamientos psiquiátricos, es decir, los prohíbe hacerlos, prohíbe el psiquiatra y, por ejemplo, uno de los tratamientos que él no aceptaba que se le realiza a esas personas eran las sangrías. Él decía que las sangrías era un medio tan peligroso que los enfermaba más a las personas y de hecho morían algunas personas. Las sangrías eran desangrarse, ¿no? Le hacían cortes en los brazos y bueno, perdían sangre, y tanta sangre que perdían, uno quedaba débil, en cama, con todo lo que genera, ¿no? Fíjense que decía, él consideraba tan peligroso este tipo de tráfico que él creía que las personas llegaban a la imbecilidad, es decir, a la idiotez, ¿no? Que hoy nosotros lo vemos, no, era que estaba sumamente débil por haber perdido tanta sangre. Profe, Sí. ¿y con qué fundamento hacían la sangría? O sea, ¿cuál era el objetivo final? Que a partir de la sangre eliminar el En ese entonces, recuerden que todavía no estaba el tema de los microorganismos y lo que se trataba era un ensayo-error, ¿no? A ver si algunos tipos de tratamientos mejoraban. Estaba la sangría, las insulinoterapias, la silla giratoria, la caja giratoria, que con estos tratamientos mecánicos se creía que en algún momento iban a encontrar nuevamente estar cuerpos, pero fundamentación científica no había. De hecho, por eso es que a Poussin le resulta, no voy a decir fácil, pero pertinente poder refutar, porque los otros no podían explicarle por qué este tipo de tratamientos, ¿no? Él en su servicio no lo permitía. Lo que él también observa que con este tipo de tratamientos de sangría, las personas adultas, las mayores, directamente fallecían. Los que tenían una opción de sobrevivir y recuperarse de la sangría eran los adolescentes y jóvenes. Y ahora entendemos por qué, por la vitalidad, se tenía más chance, vamos a decirlo así. Pero también estas personas enajenadas, recuerden en esta, a ver, vamos a tratar de imaginar esa locura violenta, ¿no? En el intento de calmarlo, bueno, se lo sometía a la sangría para que no esté tan violento y que generalmente los más violentos eran precisamente los jóvenes. Esa vitalidad, esa energía, esa fuerza. A partir de su cuaderno de notas las edades y dice que a partir de los 40 años disminuía la probabilidad de sobrevivencia a estos tratamientos. Lo que nosotros vemos en Poussin era un estadista empírico, es decir, tenía sus anotaciones, estaba llevando estadísticas, todo lo registraba, todo lo medía, lo reflexionaba. El otro elemento que plantea como novedoso es la alimentación y los hábitos alimentarios. Plantea, fíjense, que la alimentación rico en verduras, en frutas, y disminuyendo las harinas, lo mantenía ligero y con energía. Apaga tu micrófono. Ahí en una de las anotaciones
observaciones dice, Poussin entiende en sus observaciones que las comidas, ¿sí?, que mantienen libre al intestino sin constipación y que la causa del mal humor, la demencia periódica, ¿sí?, que estaban intoxicados, era porque consumían muchas harinas. De hecho, la alimentación era a base de pan, trigo y maíz, porque la gente pobre comía eso. Entonces el gobierno generaba también ese tipo de alimentación. Él lo que hace, por supuesto que Pinel le dice que no había dinero para cambiar la alimentación de estas personas. Lo que hace es relacionar el oficio, el trabajo y la alimentación. Entonces abre huertas. Hace que las mismas personas se ocupen de la huerta y cultiven todo lo que es verduras y frutas. Y la cosecha iba a la cocina y cambiaba su dieta. ¿Sí? No les podían decir que no, porque él mismo generaba los recursos y de hecho veían que las personas se mantenían ocupadas y más contentas. Y de paso se alimentaban bien. Bueno, también lo que en el punto 7, en las observaciones de Poussin, ¿no les suena parecido a Nightingale? Sí, profe. Bueno, esto para pensar también que Florence Nightingale tomó ideas o se basó en conocimientos previos que no los menciona en sus escritos. Sería bueno que nos pueda contar también, pero no. Lo otro que observa es que la insalubridad del lugar donde estaban alojados estas personas atentaba contra su salud. Entonces lo que propone es aireación del ambiente, que entre el sol y el aire, la higiene, más agua y jabón, y que estas prácticas de higiene deberían asegurarse cuando la persona vuelva a su casa. Y lo que denuncia y prohíbe Poussin es el maltrato y los castigos. Pone en tela de juicio y prohíbe el maltrato inhumano que se les daba a estas personas. Él, en sus anotaciones, registra, ¿sí?, cómo a través del maltrato y los castigos se generaban más crisis violentas, irritación, agresión de estas personas cuando sufrían el castigo y maltrato. Entonces, retirando estas prácticas inhumanas, lo que rescata Poussin es la tranquilidad del internado, ¿no? Y se establecen las relaciones de amistad entre los internos. Bueno, de ahí que se retiran los azotes, los golpes, los baños de agua fría, el trato salvaje que tenían los trabajadores con estas personas, y lo normatiza, ¿no? Entonces aparecen las primeras reglas de normatización de un servicio. Con esto, lo que establece Poussin con esta forma de pensar y de hacer como ayuda y cuidado, lo que establece es una corriente nueva de ideas, una concepción nueva, que es la concepción humanista y la concepción de unidad biopsicosocial. Fíjense lo que establece Poussin en esta época, ¿no? Establece, es decir, rompe con estas ideas y propone otras ideas en este mundo de las ideas. Para su época
época se lo considera un enfermero avanzado, visionario, capaz de concebir la unidad biopsicosocial a través de sus prácticas y de sus observaciones. Y establece las primeras terapéuticas para enfermería en salud mental, que lo primero que es la relación interpersonal humana entre el cuidador y el cuidado. Es el primer soporte de atención humanizada. Lo otro que propone como una herramienta de trabajo para la enfermería es ocuparse de la vida cotidiana de estas personas. Que hoy en día les voy contando, adelantando, que la vida cotidiana es una área de trabajo que lo ven los trabajadores sociales y la psicología. Ocupándose otras disciplinas. Pero nos corresponde a los enfermeros, por toda esta historia y por nuestras prácticas, ser especialistas en terapéuticas de vida cotidiana. Y sienta las bases de observación, diagnóstico y pronóstico de un cuidado de enfermería. Por todo esto es que se lo debe de considerar el primer enfermero en salud mental y en psiquiatría. Aparte, sienta las bases para la administración y organización de un servicio de internación. Entonces dice esta autora, la socióloga Weiner, dice: es necesario romper el silencio después de 200 años de negación de quién rompió las cadenas. No fue Pinel, fue Fusil. No, eso. En un congreso, cuando se habló disertaba en relación a esta figura en un equipo interdisciplinario, la pregunta fue para los psiquiatras si conocían la historia de Pinel. Y responden ellos, eran 3 psiquiatras que responden, claro que sí, sí es el padre de la psiquiatría, ¿cómo no lo vamos a conocer? Bueno, en eso la segunda pregunta fue, ¿quién fue la mano derecha y el proveedor de la fuente de información de Pinel? Y ahí no había respuesta, no sabían. Entonces, bueno, como no había respuesta, empezamos a desarrollar esta historia y cuando la terminamos de contar, resulta que nos miraron y nos decían, no sé, no estoy tan de acuerdo con lo que planteas, voy a volver a estudiar la historia de Pinel. Bueno, se fueron con esa tarea, vamos a decir. ¿No? Entonces las historias también tienen que tener un cierre. O sea, tienen que estar bien contadas. Está en ustedes ahora, porque está en ustedes ahora replicar este conocimiento, porque tiene que ser conocida la historia. Tiene que ser conocida. Y uno lo conoce cuanto más se replica, más conocimiento de los otros, inclusive la gente común. Bueno, con eso quiero cerrar este tema de el mundo de las ideas, ¿sí?
hablar de este mundo de las ideas es recontra interesante y aparte a mí por lo menos me fascina. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Pues claro, el cuento, yo digo, este es un cuento, como que alguien viene y les cuenta una historia. Ustedes lo van a leer. Estuvo muy interesante, profe, la clase. Estuvo muy interesante hoy. Bueno, están introduciéndose a cosas nuevas, ¿no? Muy nuevas de las otras materias. ¿No? Es más fácil que agarrarle esta clase que fue más fácil. No vamos a poder, por el tiempo, continuar, porque lo que continúa ahora es cómo estas ideas de esto que estamos hablando hace 2 clases van a configurar, es decir, van a conformar el rol de enfermería, ¿no? Entonces vamos a hablar de la próxima clase de los roles de enfermería, siempre asentándonos en salud mental. Pero también se dieron cuenta que hablar de salud mental es hablar de todo. Tenemos que hacer un recorrido. ¿Por qué? Porque la salud, con esta mirada, nosotros mantenemos esa mirada biopsicosocial espiritual. No hacemos un recorte. Es decir, no estudiamos de acá para arriba, solamente esta parte. Nosotros nos ocupamos de todo. Bueno, son las 10:11. Los dejo, entonces arrancamos 5 minutos, déjenme tomar unos sorbos de agua, cierto, es jueves. Me traigo un vasito de agua y arrancamos con los roles, ¿les parece? Sí, profe.